vamos a seguir con una aplicación del algoritmo de la división. Este va a ser el teorema del resto. Recordemos un poquito en qué consistía el teorema del resto. Para el teorema del resto nosotros tenemos un polinomio e de x, que lo vamos a dividir entre otro polinomio, pero esta vez de una forma muy particular, que es un polinomio de la forma x menos un número. Este número lo vamos a llamar c. Entonces, el resto que resulta de esa división va a ser igual a tomar el polinomio principal, el polinomio que estábamos dividiendo, evaluado en ese valor c. Es decir, recordemos este esquema. Teníamos el polinomio dividendo entre el divisor, que ahora es de la forma x menos c, nos va a dar igual a un cociente, que nos da lo mismo en esta ocasión, porque le vamos a prestar atención a cómo va a quedar el resto. Este resto va a ser este polinomio p de x evaluado en este valor c. Ahora bien, ¿por qué pasa esto? Veamos. Veamos entonces por qué ese polinomio lo estamos evaluando en c. Recordemos el algoritmo de la división. El algoritmo de la división nos decía que dividendo era igual a divisor por cociente más resto. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta expresión, nuestro polinomio dividendo, es p de x, pero también se puede escribir como este producto más el resto. Si ahora ese polinomio lo evaluamos en este valor c, es decir, tomamos x igual a ese valor c que está ahí y lo reemplazamos dentro de p, me quedaría p evaluado en c. ¿Pero de qué otra forma hemos escrito p? Lo hemos escrito como x menos c por q de x más un resto. Por lo tanto, yo reemplazo el x, siempre lo voy a reemplazar por c. Reemplazamos el x por c, reemplazamos el x por c y el resto, en este caso lo hemos escrito como resto porque da igual el resultado que nos dé. Si nos da un número, es decir, si nos da un polinomio constante o nos da un polinomio con otro grado, da igual. Entonces lo dejamos generar como que fuera un resto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hemos evaluado, ¿qué pasó? Que p evaluado en el punto x igual a c me dio esta expresión, pero c menos c es 0, y 0 por algo es 0. Aquí fijaros que da igual lo que aparezca, ¿sí? Sea como sea, al final llegamos a que el polinomio, ¿a qué va a ser igual? A 0 más un resto. Y sumarle al resto 0 es lo mismo que tener el resto. Por lo tanto, finalmente, ¿qué pasó? Que cuando yo apliqué el algoritmo de la división, donde el divisor es de la forma x menos c, si yo evalúo el polinomio y por lo tanto la expresión equivalente por el algoritmo de la división, si yo los evalúo en x igual a c, al final llego a que el resto siempre va a ser igual a tomar el polinomio inicial y evaluarlo en ese punto c. ¿Veamos alguna aplicación? Vamos a ver una aplicación del teorema del resto. La típica es cuando nos preguntan calcular el resto de una división. En este caso, fijaos que tenemos un polinomio, que es este de aquí, y este va a ser nuestro polinomio p de x. Este es nuestro dividendo. Y nuestro divisor es x más 5, que es de la forma x menos un número. O sea, en realidad, en este caso, nuestro divisor es x, como es aquí más 5, es lo mismo que hacer menos 5. Es decir, que para nosotros ahora el c va a ser este. ¿Ya? Este va a ser nuestro c. Entonces, nosotros podemos calcular cuál es el resto de dividir este polinomio entre este sin necesidad de realizar la división. ¿Y cómo va a ser? Según el teorema del resto, dijimos que era lo mismo que tomar el polinomio p evaluado en el c. Es decir, en este caso vamos a tener 4 evaluado en este c al cuadrado menos 3. ¿Pero quién es c? C hemos dicho que es menos 5. Por lo tanto, esto es p evaluado en menos 5. Y esto nos va a dar entonces igual a 4
por 5 elevado al cuadrado y esto menos 3. 5 por 5 son 25, por 4 son 100, menos 3, 97. Por lo tanto, el resto de dividir el polinomio p de x entre d de x de esta forma no es otro más que 97. Este es el resto que estamos buscando. Vamos a comprobar que es así haciendo la división, ¿os parece? Vamos a comprobar que efectivamente el resto daba 97, ahora haciendo toda la división para ver que yo no os he mentido. Entonces, teníamos 4x cuadrado, aquí dejamos el espacio porque es más 0x, menos 3 y lo dividimos entre x más 5. Veréis que este proceso es mucho más largo, pero vamos a darnos cuenta que nos da el mismo resto. Entonces, ya habíamos visto por el algoritmo de la división que nosotros lo que buscábamos ahora era ver por cuánto hay que multiplicar al x para que me dé x cuadrado y por cuánto hay que multiplicar, en este caso, al 1 que viene aquí acompañando al x, aunque no se vea, para que me dé 4. En realidad esto entonces nos queda 4x. Si lo pasamos restando, entonces ¿qué nos queda? 4x por x nos daría 4x cuadrado. ¿Cómo vamos a restarlo? Nos queda menos 4x cuadrado. Y luego 5 por 4 nos dan 20 y por el x 20x. Este signo positivo al restar nos queda como menos 20x. Ahora operamos y por lo tanto esto se va y nos queda menos 20x y ahora podemos bajar el término siguiente. Ahora este grado de este resto es 1, el grado del divisor es también 1 y por lo tanto podemos seguir dividiendo. ¿Por cuánto hay que multiplicar al x para que me dé x? Por 1. ¿Por cuánto hay que multiplicar al 1 para que me dé menos 20? Por menos 20. Por lo tanto aquí nos queda menos 20. Y multiplicamos. Más por menos es menos, pero como vamos a restar, eso se transforma en un más. Y 20 por x es 20x. Más por menos es menos, pero al restar se nos transforma en un más. 20 por 5 son 100, por lo tanto le sumamos 100. Y cuando operamos, ¿qué nos queda? 100 menos 3. Y voilà, ¿cuánto nos dio? 97. Por lo tanto, visteis que el resto fue el mismo. Pero si tuvierais que elegir entre ese método y este, ¿cuál es más rápido?